Bien, hermanos, pues quiero compartir esta reflexión, esta transmisión a partir del Evangelio que fue leído este día, que seguimos en la octava de Pascua, y que habla pues del encuentro de María Magdalena, que va al sepulcro y no encuentra al Señor, y pues ella cree, se le aparece el Señor, pero ella cree que es el jardinero. Le dice, ¿dónde has puesto el cuerpo del Señor para ir a traerlo? En pocas palabras. El Señor le menciona a María y ahí cuando le dice su nombre, ella reacciona y reacciona con tanta emotividad que se la abalanza al Señor y el Señor le dice, suéltame, ¿verdad? Que todavía no he subido al Padre. Entonces, pues digo, a grandes rasgos ese es el Evangelio del día de hoy. Y acabo de venir de misa y el sacerdote mencionó algunos elementos que como tal no desarrolló, los dio como un tipo de exordio, de introducción, y él se fue en otro planteamiento de la homilía, pero me llamaron mucho la atención estos dos elementos que yo ya por mi cuenta los profundizo como tal, y la profundización es la que quiero compartir. La primera cosa, el padre mencionó que están de acuerdo muchos psicólogos en que una de las experiencias que realizan más al ser humano es la experiencia de que la persona amada te llame por tu nombre. Escuchar tu nombre por la persona que amas, por la persona que te sabes amada, es una de las experiencias psicológicas, emotivas, emocionales que puede tener el ser humano de mayor plenitud. Ese fue uno de los datos que él dio. Les digo, no lo desarrolló como tal, pero empezó a dar estos datos y él ya se fue por otro lado, pero a mí me quedó y me resonó y evidentemente después yo lo profundicé, que es lo que voy a compartir. Vamos con este elemento primero. Si es cierto este dato de psicología que da este sacerdote que celebró la Santa Misa, a mí me viene una aplicación evidentemente a nivel espiritual, sacramental, más en específicamente, y de caridad cristiana. Que son, recuerden que siempre las dos dimensiones para estar diciendo que obviamente somos católicos. De nada sirve tener una espiritualidad grande, una vida sacramental hermosa y todo tipo de cosas, si verdaderamente eso no desemboca en una caridad cristiana concreta. Y al revés, una aparente caridad cristiana y servicial y todo eso que no esté solidificada en una espiritualidad, con una doctrina firme, con una vivencia de la liturgia, de un sentido de lo sagrado verdaderamente reverente, etcétera, pues ya ni siquiera alcanza a ser caridad, es filantropía o altruismo. Entonces, estas dos dimensiones siempre hay que, bueno, al menos yo les sugiero, siempre hay que confrontarlas con la propia vida, y no quedarnos siempre nomás con una interpretación o muy espiritual o demasiado de acción y caridad, ¿verdad? Entonces, esto de que dicen estos psicólogos, o al menos que este sacerdote dice, de que una de las experiencias con mayor plenitud para el ser humano es de que la persona amada lo llame a uno por el nombre, escuchar el nombre de uno por la persona amada. De hecho, el padre mencionó que esa experiencia por lo general siempre comienza con la madre, y que como cuando la madre le dice al niño su nombre, generalmente sonríen los niños. Digo, ya después en Latinoamérica tenemos también la experiencia de que cuando tu mamá te llama por tu nombre, significa que hay problemas. Es más, te dice tu nombre y hasta con apellidos, ¿verdad? Entonces, pero bueno, entendemos el hecho de que la madre con la que hemos estado unidos 9 meses en el embarazo, la que amamanta, etcétera, pues es la que primeramente nos empieza a mencionar nuestro nombre, nuestro nombre, y lo relacionamos realmente con una experiencia verdaderamente emotiva, por la conexión que hay con la madre. Entonces, apliquémoslo entonces, una aplicación a nivel espiritual y una aplicación a nivel caritativo.
a nivel espiritual, créanme que lo que se me vino a la mente fue nuestros momentos al comulgar. Evidentemente, más de uno podría decir, a ver, pues esto lo aplico espiritualmente, ¿cuántas veces el Señor me llama por mi nombre? Y podría ser una aplicación buena, sería buena, estar consciente de que el Señor nos llama por nuestro nombre. Pero no sé, yo tengo siempre la tendencia de no estar como ensimismado en la espiritualidad, es decir, a ver, ¿cuándo el Señor me llama por mi nombre? Sino todo lo contrario, ¿cómo le llamo al Señor por su nombre? Sabiendo que el Señor por toda la eternidad seguirá siendo evidentemente la segunda persona de la Trinidad, pero tiene su humanidad por toda la eternidad. Su cuerpo resucitado humano evidentemente lo tendrá por toda la eternidad. Por lo tanto, Jesús sigue teniendo sentimientos humanos como tal, ¿verdad? Entonces, y yo les he mencionado de cómo a veces en la comunión da tristeza porque terminamos reduciendo a nuestro Señor a un mandadero, a un criado. Y el ejemplo que siempre pongo es cuando voy a alguna misión y me reciben en una casa. Si el que me recibe en la casa me dice, mira, aquí me barres, aquí me trapeas, aquí me lavas la ropa, me cocinas aquí, etcétera, la pregunta es, ¿yo verdaderamente soy un huésped? No, soy un criado. Soy un criado. Entonces, cuando uno comulga, generalmente tiene la tendencia a convertir a nuestro Señor en un criado. Señor, te pido por esto, Señor, por esto, ayúdame en esto, etcétera. Ya la Santa Misa tiene sus momentos para depositar las intenciones. La primera, la oración colecta, que es la primera oración. Aquí si me está escuchando algún hermano sacerdote, pues ojalá que nos den a nosotros los laicos que vamos a misa una experiencia más litúrgica, porque a veces dicen oremos y arrancan con la oración cuando ustedes saben que la oración colecta, ustedes anuncian oremos y tiene que haber un momento de silencio precisamente para que el pueblo deposite su oración, su petición ahí en ese momento. Entonces nos ayudarían si hay algún sacerdote que tiene este vicio de decir oremos y arranca directamente con la oración y no deja los momentos de silencio, que no solamente es ahí, ¿verdad? Después de la homilía es otro momento de silencio, ya no se diga después de la comunión, etcétera. Los momentos de silencio son tan importantes, entonces, y muchos están al dominio de ustedes, queridos sacerdotes, ¿verdad? Entonces, pues si quieres poner peticiones al Señor, pues ahí está. En la primera oración colecta, ahí puedes depositar tus intenciones, tus peticiones. Otro momento es en el ofertorio. Ahí también, cuando se está llevando el pan y el vino al altar, entonces ahí deposita, ¿verdad? Deposita tus intenciones. Cuando depositas tu ofrenda, también puedes espiritualmente ponerle al Señor tus necesidades. Pero hombre, cuando ya lo recibes, cuando llega de visita, no espiritualmente, sino sacramentalmente, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, y que me lo pongas como criado al Señor, Señor, te pido esto, ¿será que el Señor es huésped? No. ¿Qué tiene que ver con esto? Nos estás diciendo lo del nombre, ¿y qué tiene que ver con la comunión? Pues esa es la aplicación espiritual. No les digo que hagan lo que yo hago, pero fue prácticamente lo que yo automáticamente saqué conclusión, ¿verdad? Cuando este sacerdote dice que está probado que los psicólogos han demostrado que una de las experiencias más plenas para un ser humano es escuchar el nombre de uno por boca de la persona amada y por la persona de la que se sabe uno amado, pues yo personalmente hago algunas cosas cuando ya he comulgado. Lo que sí les digo es que no pido, no pongo de criado al Señor. Pero sí, y muchas de las cosas que hago no sabría explicarlas, ¿verdad? Con palabras, ¿verdad? Pero la que sí puedo decir y que va relacionada con esto es, yo continuamente cuando comulgo solamente menciono su nombre del Señor. En particular, yo me dirijo al Señor por su nombre en arameo, ¿verdad? Entonces, en oración privada, claro está. En oración pública, evidentemente nos tenemos que unir a lo que ya esté estipulado la liturgia, la iglesia, ¿verdad? Pero a nivel personal, yo no le digo tal cual como la traducción al castellano, Jesús, ¿verdad? Yo le digo Yeshua.
Hay unos que pronuncian Yeshua. Parece que la mejor pronunciación es Yeshua, pero a mí me llega más la segunda pronunciación, que es Yeshua. Yeshua. Entonces, y yo comulgo, y al momento de comulgar, simplemente sé que al pronunciar su nombre, eh, como les he dicho, que es el momento de que el Señor se sienta como huésped, decir querido, amado, consolado, etc. El decir su nombre, Yeshua, Yeshua. Y así hasta que digan oremos, ¿eh? Porque hay gente que comulga, se queda un ratito ahí, hará alguna oración, etcétera, seguramente la mayoría de veces de petición, y ya se levanta y se sienta como si nada, ¿eh? Cuando es tan necesario entrar en un momento tan especial después de haber comulgado, que muchos santos han recomendado siempre que aún terminada la misa te quedas unos 5, 10 o hasta 15 minutitos, ¿va? Entonces, en este sentido, cuando el Padre dijo esto, a mí me confirmó en lo que yo hago, y que no están obligados a hacerlo, pero le estoy dando una aplicación para el que les sirva, es, pues mira, el Señor finalmente es la segunda persona de la Trinidad, tiene su cuerpo resucitado, y al tener su cuerpo resucitado es plenamente humano y seguirá por toda la eternidad plenamente humano. Y si es humano, tiene una psicología nuestro Señor también. Y si los psicólogos han comprobado que una de las expresiones más rotundas en un ser humano es escuchar de la persona amada el nombre, yo creo que no por nada el nombre de Jesús siempre dentro de la Iglesia Católica por varios santos se habla de que es la mejor oración, e inclusive varios decían que es el mejor exorcismo. O sea, si no hay sacramentales en un ataque ya más extraordinario del demonio, basta el nombre de Jesús. Basta el nombre de Jesús pronunciado evidentemente con amor, no lo puede resistir Satanás. El nombre de Jesús, aunque lo digas en castellano, ¿va? O en inglés Jesus, o en portugués Jesús, o en italiano Jesús, o si quieres en arameo, como yo lo hago, con la segunda pronunciación, que es Yeshua. Parece la primera es Yeshua. Yo me siento más cercano a la segunda por varias razones, ¿verdad? Pero bueno, ya me iría por otro lado. Yeshua, Yeshua. Y saber que el Señor, verdaderamente Dios, pero verdaderamente humano, está teniendo la experiencia de que tú lo tienes en tu interior sacramentalmente, lo has recibido, y que no lo pones de mandadero, sino lo consuelas, lo amas. Pueden ser con diferentes oraciones o reducido a decirle su nombre todas las veces que sea necesario, hasta que digan oremos y que te tienes que levantar para la oración final. Primera aplicación a nivel espiritual. Esto del nombre a nivel caritativo, les digo, porque un católico no se puede quedar con interpretaciones espiritualistas, y por eso tenemos tanta gente doctrinal, liturgista, etcétera, pero de doctrina social de la Iglesia cero. Una aplicación que se me vino con respecto a esto, a este dato del nombre, y esto va en contra mía, ¿ya? En denuncia, me autodenuncio con esto. Sé que es una incapacidad de mi carácter como tal, o son de una de las carencias que yo tengo, pero a veces tengo que reconocer que no hago mucho por corregirla, que es tener conciencia de aprenderme los nombres. O sea, soy malísimo yo para aprenderme los nombres. Mucha gente termina ofendiéndose, ¿verdad? Pero yo soy muy malo para los nombres. Terrible, terrible. La parte de culpa es de que muchas veces no hago el esfuerzo, ¿verdad? Y en automático se me vino una experiencia del Papa Francisco, que él dice que cuando estaba en Argentina y se confesaban, evidentemente les revisaba también su vida de caridad, y él les decía, cuando le das una ayuda a un pobre, le tocas la mano, lo miras a los ojos y le preguntas su nombre. Porque cualquiera se puede sentir caritativo aventando la monedita, e ignorando quién es, etcétera. Digo, a veces en una parada, en una esquina, no tienes como que mucho tiempo, pero ¿qué te lleva darle la moneda y tocar su mano? Mirarlo a los ojos y decirle, ¿cómo te llamas? Y si en otra ocasión llegas a pasar nuevamente, y ahora le digas, hola Carlos, hola Juanita, etcétera, ¿va?
Entonces, fíjense que esto es importante porque al final el Señor en Mateo 25 dice, tuve hambre y no me hiciste de comer, tuve sed y no me hiciste de beber, etcétera. Es decir, Él está presente, no solamente en la Eucaristía, sino en el pobre, en el necesitado. Es decir, que nosotros estamos expresando demasiado amor cuando decimos su nombre al haber ya comulgado y cuando nos aprendemos el nombre del prójimo, especialmente del prójimo necesitado. Entonces, pues nada, yo sacaba estas conclusiones con el dato este que dio el sacerdote. Les digo, él lo dio de pasadita, pero a mí me hizo mucho ruido esto de que, pues mira, yo no sé si sea cierto, lo seguramente es que sea cierto, que hay estudios psicológicos que una de las experiencias más plenas que puede tener un ser humano a nivel emocional es escuchar su nombre por boca de la persona amada. Y ahí tienen dos aplicaciones. La segunda parte, el padre también dio otro dato que no lo desarrolló, lo dio así como anécdota, que es lo importante que tenemos los seres humanos de la corporealidad, de lo corpóreo. Y esto, él explicándolo porque cuando Jesús le dice su nombre a María Magdalena, pues automáticamente lo reconoce. Pero ¿qué hace María Magdalena? En automático se le abraza. Se le abraza y el Señor le dice, no, suéltame, suéltame, que todavía no he subido a mi Padre, lo que sea. Pero en automático no solamente basta el hecho de expresar el amor con la palabra, con el nombre como tal, sino una experiencia corporal. De hecho, el padre da un dato, dice, yo no sé en qué estaba pensando María Magdalena, seguramente era el amor tan excesivo que le tenía a nuestro Señor, que le dice al que él pensaba que era el jardinero, que era el Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto para traerlo. Y el padre dice, yo no sé si a alguno de ustedes les ha tocado cargar a un muerto. Dice, porque los que han tenido la experiencia de cargar un muerto es como que pesan más. A veces siente uno que pesan el doble los muertos, ¿no? Entonces dice, pero quizá el excesivo amor de María Magdalena ni siquiera se ponía a pensar en eso, en decir, bueno, supongamos que hubiera sido no el Señor, sino verdaderamente un jardinero. No, pues lo puse allá. Ella, el amor, la iba a lanzar a cargar con el muerto. Y dice, ya imagínense una mujer cargando con un muerto, ¿eh? Con un cuerpo ya muerto. Entonces, en este sentido, el aspecto de la corporealidad es sumamente importante, sumamente importante. Es una cuestión básica para el ser humano, ¿eh? Porque los ángeles no tienen experiencia del cuerpo. Escuché a un protestante, disculpo que me ríe, pero es que la verdad que en teología a veces están del nabo, hablando de que negando que Jesús tenga su cuerpo ahora mismo, y hablaba, tiene su cuerpo espiritual. No hay idiotez más grande, no hay cuerpo espiritual, el cuerpo siempre es corporal. Que el cuerpo que tenemos ahora esté sometido a espacio y tiempo, a leyes de la física es una cosa, y que el cuerpo resucitado ya no esté sometido a tiempo y espacio, pero sigue siendo materia transformada. Eso es una blasfemia lo que decía este pastor protestante, ¿verdad? Al decir que Jesús, sí, es que sí tiene su cuerpo, pero cuerpo espiritual, qué idiotez. El cuerpo siempre es material, siempre. Aunque el cuerpo resucitado sea una materia transformada que no está sujeta al espacio y al tiempo, ¿eh? Entonces, en fin, en este sentido, ¿qué aplicación podemos dar a nivel espiritual con esto de que el ser humano necesita tener contacto físico? Pues lo primero que se me viene a la mente es el hecho mismo de la Eucaristía. Verdaderamente su cuerpo sacramentado, pero su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y en esto toma realce la manera de cómo tomamos contacto con el cuerpo de nuestro Señor. Que a la persona que se le ama, como María Magdalena, uno quisiera abrazarlo, expresarle físicamente nuestro cariño. Y es ahí donde reitero, respeto el hecho de que, al menos por ejemplo, la Conferencia Episcopal de aquí de los Estados Unidos permita comulgar en la mano.
Yo lo respeto. Yo no soy de los fanáticos que dicen, no, está mal, e inclusive es casi pecado mortal, sacrilegio, etcétera. No, no. Pero lo que también sostengo es que la mejor manera de recibir al Señor es en la boca. Que si queremos todavía más, aún mejor, de rodillas. Porque la expresión del cuerpo en el contacto con el cuerpo con nuestro Señor también es una declaración de amor. Miren, gracias a Dios yo no he tenido muchas experiencias de que me reprendan por comulgar en la boca y de rodillas. He tenido pues 2 experiencias con laicos, con ministros extraordinarios de la comunión, que me han pedido que me levante, y con 2 sacerdotes, ¿verdad? Con los laicos creo que es más como pedantería, ¿verdad? Pero a mí me alarma que los 2 sacerdotes a mí que me han dicho que me levante, es ver el rostro del sacerdote molesto, enojado. Eso dice mucho. O sea, ¿cómo? O sea, evidentemente no es el momento para decirle, daría ganas de decirle a ese sacerdote, ¿usted ama al Señor? ¿Usted no se arrodilla de delante del Señor? ¿No veía cuánta gente cuando llegaba a la presencia de Jesús se postraba? No se arrodillaba, se postraba. Dan ganas de decirle eso, pero bueno, no es el momento. No es el momento, entonces uno tiene que obedecer y listo, ¿va? Entonces, pero a mí se me ha quedado marcado el rostro de esos 2 sacerdotes enojados, furiosos. Y eso dice mucho, y por lo cual hay que orar mucho por nuestros sacerdotes. Porque no es el hecho de decir, mira, me es más cómodo que te levantes, etcétera, o es más práctico, velo tú a saber. Si fuera así, en realidad, pues te dan la instrucción y no pasa nada. Pero tú ves que les molesta. Eso es lo grave, que les moleste que lo recibas de rodillas. Que no entiendan la expresión de amor corporal que quieres tener también con tu Señor. Fíjense, hay una cosa que yo ya no la tuve en el catecismo, pero se la escuché a mi mamá, que a ella se la dieron en el catecismo, ¿eh? Que todavía, bueno, sabemos la hora de ayuno que tiene que haber antes de comulgar, ¿verdad? Salvo algunas enfermedades que necesitas tomar alimento, etcétera, o líquidos pero sin sabor. Bueno, no voy a dar la clase aquí de la hora de ayuno, pero lo que no sabía, y que una vez le escuché a mi madre que a ella le habían dicho en el catecismo cuando estaba niña, era de que después de comulgar tomara un vaso de agua natural, se enjuagara bien por si hubiera quedado alguna partícula en la boca de nuestro Señor. Gestos físicos. Porque no recibimos a nuestro Señor espiritualmente, también lo estamos recibiendo corporalmente, aunque su cuerpo esté sacramentado. Y repito, si el amor humano necesariamente tiene que tener una expresión corpórea, pues si esto lo aplicamos a nivel espiritual, ¿cuándo nos unimos corporalmente a nuestro Señor si no es en la comunión? Qué bien valdría revisar nuestra expresión de amor corporal a nuestro Señor a la hora de comulgar, cómo estamos en misa, etcétera. Vamos a una aplicación ahora caritativa del aspecto corporal. Y en automático, cuando estaba pensando en esto, se me viene a la mente un caso, que creo que ya lo he compartido en más de una charla. Una vez en México, con unas amigas religiosas, que me tocó compartir un tiempo de apostolado en un barrio muy pobre a las afueras de Guadalajara. Entonces, una vez me invitaron a una casa que tenían en una población del estado de Jalisco, en donde tenían un orfanatorio. Y me tocó conocer a una niña que tenía un grado de autismo muy fuerte, pero muy, muy fuerte. Yo no me recuerdo, creo que tendría como unos 5 años, pero de mente estaría como 1 año, más o menos. La niña se le iban sus ojitos, no caminaba, tenía así abierta su boquita, babeaba. Y me contaron la historia de esa niña. Las religiosas, y me decían que el gobierno se las dio, se las quitó a los papás, pero que no eran papás verdaderamente abusivos, ¿verdad? Simplemente que no tenían contacto físico, ¿verdad? Fueron negligentes, ¿verdad?
¿En qué sentido? La niña lloraba, iban, le daban el biberón y punto y listo. Lloraba que ya se ha hecho del baño, van y le cambiaban el pañal y punto. Nunca la abrazaban, nunca le hablaban, nunca tenían contacto físico con ella y eso fue lo que le provocó ese terrible autismo. El ser humano no puede estar simplemente dependiendo de sus necesidades básicas. No puede. El ser humano precisa mucho del contacto físico. Que tenga sus matices a nivel cultural, por ejemplo, yo que he tratado con mucho privilegio y mucho agrado, los quiero mucho a los asiáticos, pues uno se da cuenta que los asiáticos es una cultura de muy poco roce físico, pero nunca es nulo el contacto físico. Que lo hagan a nivel privado, que no sea en público, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero no renuncien al contacto físico porque el ser humano no puede renunciar al contacto físico, ¿verdad? Y entonces una aplicación concreta, pues vamos poniéndola con tus niños, sobre todo a las primeras etapas de la vida, ¿verdad? Por eso es tan grave, se ha dicho de paso, el abuso sexual o físico con violencia a un niño. Porque produce todo lo contrario a lo que tendría que producir el contacto físico con un niño. Cuando tienes una caricia, un abrazo para un niño, o sea, le das una ternura que se transporta no solamente a nivel verbal, sino que físicamente, o sea, ese niño realmente empieza a crecer con una seguridad y una fortaleza emocional y espiritual. Ahora, si tú le das, disculpen la palabra, una madriza, porque hay de correcciones a correcciones, una nalgada yo no tengo problema, ¿eh? Pero a veces unas madrizas, lo que se le da, y más el Papa ha hablado, dice al niño se le puede dar una nalgada, ¿va? Para que sepa. ¿Y por qué una nalgada? No sé si se ha puesto a pensar por qué una nalgada no necesariamente es violencia. Porque es una zona que de alguna manera está colchonada, ¿va? Que es correctiva. Una nalgada no lo vas a matar al niño. Bueno, una nalgada normal, digo, si agarras hasta vuelo y etcétera, pues, y lo avientas hasta la esquina, o si lo agarras con picayelos dándole nalgadas, pues otra cosa, ¿verdad? Pero una nalgada en general no, por la zona que es, ¿verdad? Es un aspecto de corrección. Pero, por ejemplo, el Papa dice, cuidado, nunca tocar la cara de sus hijos. A los hijos nunca se les da un golpe en la cara. Porque no es tanto el golpe, sino lo que implica. Nosotros no somos cuerpo, no somos animales, ahorita que están ladrando los perros, ¿verdad? En donde que simplemente perciben el aspecto físico y tienen una cierta psicología, pero unido nada más a lo físico. No, nosotros tenemos un espíritu. Entonces, pues una aplicación a nivel caritativo es nuestro contacto físico es afirmativo o más bien humillante en este sentido, ¿eh? Es bien importante. Y quiero hacer una última aplicación también en este aspecto de que aquí une lo caritativo con también lo espiritual. Las relaciones sexuales siempre han salido con el cuento como que la Iglesia Católica tiene problemas con las relaciones sexuales y que somos unos puritanos y que medievales, etcétera. No hay institución en el mundo que eleve, valore, exalte tanto la relación sexual como la Iglesia Católica. No la hay. Para la Iglesia Católica, el acto sexual es un acto sagrado. De ese tamaño, sagrado. La cama de los esposos bien casados, es decir, bajo el sacramento del matrimonio, es un altar. Es un altar. Entonces, ¿qué con esto? Que voy a meter un poquito de lo que decía Juan Pablo II en la teología del cuerpo. Que, por ejemplo, ayudaría a entender por qué las relaciones sexuales fuera del matrimonio no solamente están mal, sino están mal precisamente porque brotan y generan la mentira. De hecho, yo cuando explico esto, generalmente les digo a las mujeres que son las que no necesitan ser virtuosas para ir al acto sexual, no solamente por el contacto físico. De hecho, la mujer, a menos de que sea una pervertida, no va tanto por el contacto físico,
va por sentirse segura, apreciada, valorada, deseada, etcétera. Nosotros somos los que somos un poquito más brutitos, ¿va? Que tenemos que formarlo, no podemos decir, pues está en nuestro cerebro siempre el aspecto físico. No, no, pues espérate, pero tienes cerebro, ¿ah? Precisamente para que lo uses. Pero generalmente, no generalmente, nuestro cerebro masculino siempre tiene una tendencia más física, ¿va? Entonces, por esa razón que la mujer no es tanto físico, sino que le mete un poquito ya más de cabeza al acto sexual, le suelo preguntar a las mujeres, ¿quién de ustedes se casaría con un mentiroso? Para pronto todo dice, ninguna. O sea, pues miran, si ustedes están acostando sin el santo sacramento del matrimonio y sin vivir un matrimonio verdaderamente en el orden de Dios, se están mintiendo con su cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando se llega a contacto físico, sexual, genital entre los esposos, lo que se están diciendo es, como ya somos uno emocionalmente, psicológicamente, como ya somos uno espiritualmente, solamente resta lo último, físicamente. Y por eso la iglesia dice que es un acto sagrado, bellísimo, lo más hermoso. No hay mayor unidad aquí en la tierra entre dos seres humanos que el acto sexual bien hecho. Cuando la unión sexual y física de los esposos representa y expresa la unidad que tienen a nivel psicológico y a nivel espiritual. Pero cuando hay unión libre, cuando no está el santo sacramento, cuando no se lleva en el orden de Dios, sale peor. De hecho, no están haciendo el amor, lo están deshaciendo. No es hacer el amor, tendría que decir, ellos van a deshacer el amor en este sentido. O si me aceptan el término que suena fuerte, estos no están teniendo relaciones sexuales, estos están masturbando mutuamente. Es una masturbación mutua, nada más eso. ¿Por qué? Hay muchos elementos que dan la unidad psicológica, pero uno de los principales es el compromiso. Y si ni compromiso hay, ya fallaste. No hay unidad psicológica. Es decir, que si llegas al acto sexual sin tener esta unidad psicológica, estás mintiendo con tu cuerpo. Estás mintiendo con tu cuerpo y te estás tragando la mentira del otro también. La unidad física, espiritual, ¿qué la genera? El sacramento del matrimonio. Y si no existe, pues mira, ni unidad psicológica, ni unidad espiritual llegan y se unen físicamente, sexualmente. Eso no es hacer el amor, eso no es una relación sexual cristiana, eso es una mutua masturbación. O sea, nada más. Nada más. Entonces fíjate que precisamente si hay una realidad de la cual no nos podemos despegar y ni siquiera nos vamos a despegar después de la resurrección del cuerpo, porque si está resucitando el cuerpo vamos a tener un cuerpo resucitado, que en este caso ya no tiene necesidad de relaciones sexuales, está claro está. Por eso el matrimonio termina con la muerte. Pero cuerpo lo vamos a tener. ¿Por qué? Porque vamos a tener como seres humanos en el cielo o en el infierno, porque también resucitará el cuerpo de los condenados, y en este sentido todos los que están en el infierno están sufriendo espiritualmente, y cuando resucite su cuerpo también va a sufrir el infierno. Y ahora todos los que están en el cielo están gozando espiritualmente, pero cuando resucite su cuerpo también va a experimentar eso. Y en este sentido, el científico, el padre Carreira, dice una cosa hermosa. Dice, es para estremecernos entender que cuando ya resucite nuestro cuerpo, vamos a poder tener la experiencia física, no analógica, no simbólica, física, real, con nuestro cuerpo resucitado, de darle un abrazo a Jesús. O sea, eso es, si se ama verdaderamente a Jesús, es como para explotar de gozo. Que vamos a tener, por tener un cuerpo resucitado, materia, ciertamente no sujeta a tiempo y espacio, etcétera, pero vamos a tener el gozo de abrazarlo y de sentir su abrazo, porque Él también tiene su cuerpo resucitado. O sea, eso es para estremecerse, para llorar de la alegría de saber que no solamente estamos llamados a un gozo espiritual en el cielo, sino hasta físico. Y es por eso que nos regresamos nuevamente al aspecto del contacto entre los esposos.
Y te dices, pues no, hemos malbaratado la realidad corpórea también en una burda sensualidad. Voy a terminar con una cosita más al respecto, ya que me metí en estos embrollos. A mí me da tanta tristeza, pero tanta tristeza, que muchos de los cursos prematrimoniales que se dan en varias parroquias se enseña el método natural como si fuera un método anticonceptivo. Sépanlo bien, el católico no puede tener métodos anticonceptivos ni artificiales ni naturales. El método natural es para lo que le llamamos la paternidad responsable, ¿verdad? Que sería muy largo de explicarla, pero no es un método anticonceptivo. Para un católico no entra la mentalidad anticonceptiva. Además que diría Juan Pablo II que la mentalidad anticonceptiva es la antesala de la mentalidad abortiva. Porque ¿qué es la mentalidad anticonceptiva? No quiero bebé, no quiero bebé, no quiero bebé. Y si fallan, porque para acabarla ni siquiera son 100% seguros, cuando fallas, pues llegó bebé, pues te dije que no querías, que ese siguiente paso, pues abortarlo. Hay más seguridad en eso. La mentalidad abortiva es alimentada siempre por una mentalidad previamente anticonceptiva. ¿Y pues qué quieres? ¿Que nos llenemos de hijos? Bueno, para cuando te casaste, tú le dijiste al Señor que estabas dispuesto a recibir los hijos, no que tú deseas, que Él quiere, que Él te mande. Para empezar ahí, porque se les olvida muy fácil eso. No, nosotros 3, etcétera. O sea, primero, cuando te casas, te abres al plan que Dios tiene. Aquí no se trata de tener muchos o pocos hijos, ¿eh? No, es que realmente las únicas familias católicas, verdaderamente católicas, son como las que tienen de 6 hijos para arriba. No, aquí no se trata de si tienes 1, 5, 20, etcétera. No. Aquí es de que si tienes la apertura de recibir lo que Dios te mande. Toda relación sexual tiene que ser abierta a la vida, toda, e inclusive deseando la vida. Me desviaría de tema, pero nomás se los menciono así de rapidito. Una de mis hipótesis de la gran crisis psicológica y espiritual que están teniendo los jóvenes, los adolescentes de estas generaciones, es, yo creo, precisamente por esta mentalidad anticonceptiva. Es decir, la mayoría posiblemente de nosotros ni siquiera fuéramos deseados. Muchos de nosotros fue ese chispoteo. Se me chispoteó, a este no lo esperábamos. De un católico nunca puede salir eso. Un embarazo nunca puede ser un no lo esperábamos. Porque toda relación sexual tiene que estar abierta y deseando la vida. De que Dios ya la dé o no la dé es otra cosa. Pero siempre, pues entonces pues vamos a parecer como conejos. No, es que ahí viene el punto importante de la relación santa de la corporeidad. La pregunta es, no es pues vamos a tener tantos hijos, sino es ¿cómo son tus relaciones sexuales? ¿Se debe tener relaciones sexuales? ¿Cuándo? Esa es la pregunta. Porque tú dices, no, pues te tenemos pues prácticamente diario. Y si tú me dices que quieres que tengo que estar abierta a la vida, pues voy a parezco conejo. No, es que aquí el punto es de que si tengas muchas o tengas pocas, cuando se tenga, estén los elementos necesarios para que sea una relación sexual santa. Y entonces vamos nuevamente a los ejemplos. Cuando tú te acuestas con tu esposa, ¿están verdaderamente unidos emocional, psicológicamente? ¿Espiritualmente, verdaderamente están unidos espiritualmente? Seamos honestos. Hay que decir que la mayoría de relaciones sexuales dentro de la propia Iglesia Católica no son relaciones sexuales santas. Es
Yo tengo ganas, tú tienes ganas, pues a la de 3, vámonos, órale. ¿Cómo tú puedes estar decidiendo tener relaciones sexuales por si tienes ganas, yo tengo ganas, pues démosle? Es más, siempre pongo, por ejemplo, un ejemplo. Y también agarro las mujeres que tienen la ventaja de no estar tan tensionadas en el aspecto físico, ¿no? Sino que van a la relación sexual más por otras razones, ¿va? A veces la parte física nos ciega más a nosotros los hombres, los varones. Entonces, pero yo le digo, a ver, mujeres, si su esposo en la mañana les dice brutas, mensas, etcétera, se le sale una ofensa. Pero durante el día, pues nada, enmienda, te trae flores, te lleva la comida al trabajo, ve tú a saber. Nosotros, en realidad, bueno, ya ahorita desafortunadamente muchos hombres parecen más mujeres en cuanto al aspecto del drama, son de dramas noveleros, pero en general un hombre pues equilibrado, lo que menos le gustan son los dramas. Digo, yo a mí personalmente me fastidian. Por eso trato de cortar rápido, porque cuando se meten en dramas noveleros, vamos para afuera, ¿va? Entonces, o sea, pasamos rápido a la página, a eso no me refiero. Entonces el hombre pues puede decir, mira, pues tuve detalles, fue una ofensa en la mañana, pero he tenido 4 o 5 cosas de actos, pues me parece, de amor para con mi esposa. Y pues bueno, llega la noche y yo les pregunto, mujeres, cuando en la mañana les dijo tonta, mensa, y aunque haya tenido expresiones de cariño, pero que no pidió disculpas de eso, no hubo una reconciliación sobre ese evento, ¿esa noche podrían tener relaciones sexuales? Yo creo que, o sea, yo cuando pongo ese ejemplo, para pronto todas las mujeres, no. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque no podemos desvincular nuestro aspecto corpóreo a nuestro aspecto psicológico y a nuestro aspecto espiritual. Entonces aquí el punto es no que estés como conejos. Va a estar como conejos si estás teniendo relaciones simplemente cuando tienes ganas. Pero el católico no puede estar teniendo relaciones sexuales, por muy esposa que sea suya, cuando tiene ganas. Sino cuando dice, en este momento estamos tan profundamente unidos emocionalmente, psicológicamente. Tenemos una relación espiritual profunda, ¿va? De oración mutua, conjunta. Vamos a misa juntos, crecemos espiritualmente. O sea, lo único que falta es unirnos físicamente. Y vean qué chulada será que si de esa relación sexual sale una nueva vida. Es una vida humana, abierta, deseada, porque saben que siempre que entran en la relación sexual, Señor, si nos quieres mandar... Es más, yo les pregunto una cosita. Ahorita que digo, Señor, si nos quieres mandar un hijo, etcétera, bien. Si no nos quieres mandar, haz de este momento un acto de alabanza a ti. Y automáticamente les digo, ¿cuántos de ustedes, antes de tener relaciones sexuales con sus esposos, con sus esposas, oran? Me acuerdo que una vez en un retiro lo mencioné y un señor, pues muy honesto, era cubano, bueno, cuando estaba en Miami, pues la mayoría son cubanos, y ellos generalmente, como los españoles, son muy, muy claridosos, ¿verdad? O sea, no se guarda nada y pum, te dicen las cosas como tal. Y dice, chico, pero ¿cómo puede ser así? O sea, yo no voy para rezar, yo voy a rezar, voy al templo, etcétera. O sea, no entendía nada. Se le hacía inconcebible que antes de tener relaciones sexuales, los esposos se hincaran, se arrodillaran a orar y a consagrar ese momento. Entonces, así cuando da en el orden de Dios, entonces tú puedes tener ganas. Los dos pueden tener ganas, pero revisan cómo está nuestra relación a nivel emocional, espiritual. Si nos unimos a nivel físico, ¿realmente es la expresión que Dios quiere? No. Pues mira, aunque tú tienes ganas, aunque yo tenga ganas, no las tenemos en este momento. Trabajamos por ir fortaleciendo esto, porque nuestras relaciones sexuales tienen que ser no actos de mutua masturbación o de mutuo placer, sino tienen que ser, ante todo, expresión amorosa, sagrada, entre estas dos personas, ¿va? Entre tú y tu esposo, ¿va? Entonces, pues bueno, me alargué mucho. A ver cuánto está. Sí, yo pues casi les di un tema. 44 minutos. Entonces, pues ya vamos a cerrarlo a la hora. Estas son las aplicaciones que les doy a nivel espiritual.
y a nivel físico de estos dos datos respecto al nombre y respecto a la corporeidad. Voy a tratar a ver si leo algunas preguntas en estos 10 minutitos. Vamos a ver. Recuerden que sean breves en los comentarios, porque si me avientan un bloquezote va a estar complicado. Depende de qué manera te lo digan. Sí, ciertamente en cuanto respecto al nombre, pero se está diciendo que si tiene una experiencia verdaderamente amorosa, estamos diciendo que es una experiencia amorosa. Inclusive una corrección, inclusive sonándolo fuerte, yo creo que es una expresión de amor muchas veces. La cuestión es que somos bastante de piel sensible en este sentido, pero... vamos a ver, creo que me pregunta. ¿Cómo se escribe que? A Yeshua. Bueno, transliterado al castellano, porque evidentemente las letras arameas es diferente. Es Y-E-S-H-U-A. Yeshua. Les digo, también se pronuncia Yeshua. ¿Verdad? A mí me gusta más la pronunciación Yeshua. De hecho, ¿saben qué? Ahorita que pasó Semana Santa, Mel Gibson en la película de La Pasión utiliza la segunda. De hecho, tengo grabado mucho cuando la Virgen le dice a Jesús que se lave las manos, que está haciendo ya para comer y que está haciendo la mesa y todo eso. Ella, escuchen ese pedacito y ella le dice, no le dice Yeshua, le dice Yeshua, Yeshua. Entonces es otro que han usado la segunda pronunciación. Ay Dios, se me fue esto. Yeshua es en hebreo, arameo. Digo, también tiene su correspondiente al hebreo, ¿eh? Porque el arameo finalmente brota del hebreo, ¿eh? Pero... me imagino a María llamándolo así, ¿sí? Fíjense también cuando uno lo pronuncia, imagínense que pedirle, Señora mía, cuando has comulgado, préstame tus labios, tu corazón, para en este momento decir el nombre de tu hijo con el amor con el que tú lo decías. Sería muy, muy importante también pedirle eso a la Santísima Virgen. Muy largo. Acuérdense que si me avientan bloquezotes va a ser complicadísimo que los lea. Saludos, hermano. ¿Qué opinas de la persona que recibe la comunión de la mano y ella misma moja la Eucaristía en el vino? No está permitido. De hecho, eso está penado dentro de la liturgia. O sea, no que recibirlo en la mano, sino autocomulgarse. Eso no se puede hacer. No se puede hacer. Solamente es propio del sacerdote. El sacerdote sí puede tomar la hostia, inclusive directamente de la patena de otro sacerdote, cuando hay varios sacerdotes concelebrando, y autocomulgar en este sentido. Pero eso es regla litúrgica. El laico no puede hacer eso. Tiene que recibirla. El laico no se puede autocomulgar, ¿verdad? En ese sentido. Déjenme ver porque les digo que quiero parar a la hora. No, tenemos como 10 minutitos. La forma correcta de recibir a nuestro Señor es la boca, porque si se da en la mano, pedacitos se pueden caer en el piso o pueden quedar en la mano. Sí, pero yo he hablado mucho de esto. No es que esté mal recibirlo en la mano. Yo no lo recibo en la mano, pero tampoco soy un exagerado, un
liturgista de estos rampantes que satanizan este sentido, porque inclusive hay cuestiones de sentido común. Hay sacerdotes que los ves muy viejecitos, que no tienen tanta vista, pues corre más peligro en quererla recibir en la boca a un viejito que muy apenas a ver se le va a atinar, y ahí el centro es el Señor, entonces pon la mano, es más seguro en este sentido, ¿eh? Entonces, cuidado con los liturgismos así rampantes, ¿eh? Entonces, yo en lo personal no es correcto, en la mano falta de respeto hacia el Señor, no, no estoy de acuerdo, no es cierto, no es falta de respeto al Señor. Fíjense, ahorita dicen, los sacerdotes están ungidos. Pues si los que dan las normas litúrgicas son sacerdotes, entonces son ungidos para tocarlo, pero no son ungidos para dar las reglas litúrgicas. Como que nos contradecimos, ¿no? O sea, yo respeto que la conferencia episcopal, por ejemplo, de los Estados Unidos, o sea, valoro muchísimo más las conferencias episcopales en donde ponen como norma siempre en la boca para ir educándola, ¿verdad? Pero pero aquellas que permiten darle la mano, no es cierto que es pecado. No es cierto. Sé que se me van a venir los ultraconservadores y liturgistas, etcétera, pero no es cierto. Y miren que yo no la recibo en la mano, salvo en cuestiones de sentido común, que yo sé que protejo más al Señor recibiendo en la mano que en la boca, porque el que me la va a dar le es complicado dármela en la boca, ¿verdad? Pero bueno, si se me vienen acá los ultraconservadores, etcétera, liturgistas, puritanitos, pues ya. Um, los cursos prematrimoniales son excelentes, duran casi 3 meses. Pues algunos, ¿eh? Yo soy de la idea de que la mayoría son bastante carentes. ¿Saben quién opina también así? Fray Nelson. Le escuché una conferencia en donde él decía que la mayoría de cursos prematrimoniales desafortunadamente no ayudan para no están preparados. Inclusive él dice que un curso prematrimonial tendría que tener el objetivo de que los que van no se casen. ¿En qué sentido? En que le presentes bien la realidad y que obviamente le confronte, porque después de dar ese paso no va a haber otra decisión más importante en la vida como la que da en el altar, ¿verdad? Porque el sacramento del matrimonio eh, lleva a la unión más plena entre dos seres humanos, ¿verdad? En este caso un hombre y una mujer, que quede claro, ahorita que andamos con tanta ideología de género. Eh, Como lo hizo Tobías y su esposa, sí, en cuanto a orar, exacto, antes de tener relaciones. Es fundamental eso, o sea, a muchos les podrá parecer ñeñería, pero precisamente es por la crisis espiritual que estamos teniendo. Pero es lo mínimo que tendrían que hacer los seres humanos católicos antes de tener relaciones sexuales con su esposa o con su esposo. Orar, consagrar ese momento, ¿eh? Eh, ¿Cómo luchar con la tentación en el noviazgo si confesándose y comulgando diario parece no tener efecto en la fuerza de voluntad? Primero, no reduzcamos el aspecto de los sacramentos a un aspecto de lo recibo para recibir un resultado, no. Es para unirse al Señor. Y uno tiene que tener los pantalones necesarios para saber que si mi voluntad no está suficientemente fuerte, en vez de estar cayendo y cayendo, pues hago la decisión de cortar con ese noviazgo hasta que yo no me forme. Tan sencillo como eso. Pero es exactamente a veces donde uno no está dispuesto y donde se prueba de que verdaderamente el amor entre sus novios no hay amor. Más aún, yo le doy un paso antes de tener novios o novia, deberían de decirle, Señor,
no me permitas tener una relación hasta que no sea un varón o una mujer digna de tener un comportamiento mínimamente cristiano, porque no voy a ser causa de tropiezo para esta persona y todavía voy a tener el descaro de decirle te amo, te quiero. ¿En serio? ¿Cómo se puede? ¿Estarla llevando al infierno a la persona y además decirle te amo, te quiero? Además el noviazgo es preparación para el matrimonio. Es decir, ¿tu matrimonio va a ser así? ¿A eso le tiras? Entonces, si realmente la voluntad está muy frágil y se cae en relaciones prematrimoniales, etcétera, corta con ese noviazgo. Ese verdaderamente sería tu acto de amor. Y fortalece por un tiempo tu voluntad. Y después dele. No, pero ¿por qué? Si hacemos eso después se me va. Bueno, si no es capaz de esperarte a que un tiempo, a que fortalezcas tu voluntad para que tengan un noviazgo santo, ¿te va a ser fiel toda la vida? Yo lo dudo. Eh, ¿Cómo vamos de tiempo? Ay, Dios. Ya 4 minutos y corto para que quede como una hora. Eh, no, ya están preguntando de otras cosas que no van con el tema. Sí, a nosotros no nos sirvieron los cursos prematrimoniales de 2 días. Sí, no, afortunadamente hay una crisis. Miren, por darles una sugerencia, yo, al menos, por ejemplo, esto yo lo que yo haría en una primera instancia si yo me preparara para casarme. Eh, mínimo, mínimo, haría los ejercicios espirituales de San Ignacio bien dados. En este caso, yo les recomiendo a los del Instituto del Verbo Encarnado, que lo saben dar, de una espiritualidad ignaciana, porque desafortunadamente, o sea, yo les podría recomendar un jesuita, finalmente son hijos de San Ignacio, pero ahorita hay jesuitas que están más perdidos que Adán en el Día de las Madres, ¿verdad? Entonces, si te encuentras un jesuita firme en doctrina y santo, toma los ejercicios con él, pero si no, te recomiendo mucho del Instituto del Verbo Encarnado. Y bien dados, esos ejercicios son de 30 días. ¿Cómo? ¿Y no salí de 30 días? 30 días. Y entonces yo diría que si te da un mes de vacaciones, lo que sea, tú sabes que en un año no vas a tener vacaciones, que es precisamente cuando te vas a casar. O sea, en verdad, hay unos ciertos requisitos que te pone la iglesia, pero los que quieren verdaderamente prepararse bien y santamente para el matrimonio, le escarban y sacan verdaderamente una formación, así sea de la tierra, ¿no? Pero los que quieren simplemente y ven los requisitos como eso, como requisitos para darle check, 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 listo, ya nos vamos a casar, pues ya sabemos en qué va a terminar la cosa, ¿eh? A ver cómo vamos de tiempo, 58 ya. Mi esposo y yo tomamos un fin de semana de encuentro de novios y después de casado tuvimos 3 años de talleres matrimoniales y felices. Sí, también eso es muy importante. No creer que la formación matrimonial termina con la formación prematrimonial, sino que tiene que ser continuada. El método Billings no es un método natural, sí es un método natural, pero no es un método anticonceptivo. Diferencia en eso. El católico no puede tener mentalidad anticonceptiva, sea con métodos anticonceptivos artificiales o naturales. Y muchos agarran el método Billings como un método de anticoncepción natural. El católico no puede tener métodos anticonceptivos. Si usa el método Billings, no es como un aspecto de anticonceptivo. Bueno, vamos dejándolo aquí. Que Dios les bendiga.
Y pues no sé si los próximos días, como ya dentro de poco ya salgo para esta fin de semana de misión en el centro de California, pues no, me encomiendo su oración. Dios les bendiga.